Como les mencioné, esta semana estamos con una escasez de datos enorme. El gobierno está cerrado. El gobierno de Estados Unidos está cerrado. Gracias por los que me avisaron. Y tal vez aquí lo más relevante, vuelvo a retomar lo que estaba mostrando. Algunos operadores del mercado han tomado la decisión después digamos, de esta valorización tan importante de pasar sus activos, ¿cierto?, de acciones a otro tipo, simplemente hacer una diversificación. Eso es lo primero que se ha visto, digamos, de una manera clara, y ustedes lo pueden ver, flujo negativo de large cap, y se ha ido hacia la parte positiva, donde están otros activos, ¿no? No de manera particular alguno. Y entonces aquí lo que vemos es que ante la escasez de datos, porque no tenemos las entidades, digamos, gubernamentales que se encargan de emitir información, pues desafortunadamente están cerradas. Y entonces lo que ocurre de una manera clara es que el mercado trata de buscar como un driver. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la información que me puede servir para tomar información? Lo que se sabe hasta ahora es que efectivamente el día de la noche anterior, nuevamente, después de otra votación para tratar de llegar a un acuerdo, republicanos y demócratas pues no llegaron. Y aquí está un poquito complicado en la medida en que a los republicanos le faltan 6 votos que no los pueden tener ellos. Básicamente les toca convencer a 6 demócratas para por fin llegar a un acuerdo y, digamos, reactivar todo el gobierno. Entonces, obviamente se empiezan a caldear un poco los ánimos y a echarse culpas de un lado para otro de por qué el gobierno no está reactivado. Al no estar reactivado el gobierno, que según la agencia Moody's y según algunas otras agencias o compañías, dicen que el cierre del gobierno puede generar un retraso o una pérdida en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos de cerca del 0.1% cada semana. Eso es más o menos 15,000 millones de dólares. Y este punto, pues obviamente sí empieza, si ya llevamos, no sé, 3, 5 semanas, ya empieza a pesar, y es cierto, podría empezar a generar una expectativa negativa sobre el crecimiento de Estados Unidos. Fíjense que en una semana, 2, pues digamos el tema es manejable, y esto lo menciono porque en el pasado el gobierno de Estados Unidos ha vivido esta experiencia cerca de unas 22 veces desde 1976. Son las oportunidades en que el gobierno de Estados Unidos se ha cerrado. Por allá en 1970, 1980, cuando ocurría un cierre de gobierno, el mercado bursátil prácticamente se destrozaba. Incluso hubo algún momento en el que el mercado se cayó cerca de 10%. Después de que llegaron a la negociación política, pues el mercado, digamos, se recuperó. Estos impactos cada vez han sido menores en la medida en que el mercado financiero, los inversionistas o la bolsa entiende que el cierre del gobierno es un tema netamente político y de negociación y de lobby. Entonces, por eso tal vez hemos visto que en este cierre de gobierno actual no ha ocurrido, pero vuelvo y reitero, no es sano el cierre del gobierno prolongado, porque ahí ya puede empezar a afectar el Producto Interno Bruto. Bueno, y adicional a eso, pues ustedes saben, varias entidades gubernamentales, como el Departamento de Trabajo y el Departamento de Comercio, pues están cerradas. Y ante ese cierre no tenemos informes de empleo, y ahorita que necesitamos saber cómo ha avanzado el empleo de septiembre y cómo ha avanzado los primeros días de octubre. Entonces, no hay información, y entonces los inversionistas vuelven a depender de, yo diría, narrativas cualitativas. ¿Cómo van a ser los comentarios de los miembros de la Reserva Federal? El showdown, históricamente, sí genera como un retroceso, y yo creo que el showdown genera un retroceso en el índice bursátil, más cuando no se llegan a acuerdos, y de hecho es lo que estamos viendo hoy, ¿no?
la noche anterior hubo una votación, el mercado, hubo una votación, a la votación, como les mencioné, les faltaron 6 votos, y entonces el mercado ya se empieza a preocupar, y la preocupación del mercado es por ese potencial impacto en el PIB si se llega a alargar el cierre del gobierno. Esa es la razón principal. Por ahora lo que tenemos es simplemente un mercado que está girando sobre ese eje, digámoslo así, y estará muy pendiente ya el jueves, ¿no? Entonces miren ustedes que el día jueves el presidente de la Reserva Federal se presentará en la conferencia de bancos comunitarios, esto es en Washington, donde también asisten algunos otros bancos, digamos, más relevantes, pero generalmente son bancos pequeños, los famosos bancos regionales, y no solamente va a hablar Jeremy Powell, sino también va a hablar la vicepresidenta de supervisión Michelle Bosman, y el gobernador de Washington. Entonces, van a hablar estas 3 personas, y yo creo aquí que los inversionistas lo que quieren ver, lo que quieren oír, gira en torno a las expectativas que ya están plantadas sobre el desempeño o las decisiones de la Reserva Federal hacia adelante. Entonces, miren que esta mañana, todavía hace unos minutos que saqué esta gráfica, las probabilidades de que la Reserva Federal reduzcan su tasa de interés en otros puntos adicionales, en 25 puntos adicionales o en ese rango, para el mes de octubre continúan siendo las mismas, 90-92%, hemos estado sobre ese rango. Para el mes de diciembre, otra reducción adicional, eso nos daría las famosas 3 reducciones, septiembre, octubre y diciembre, y 2 reducciones para el año 2026. Es decir, por ahora, en este momento, con todo y cierre de gobierno, con todo y que no tenemos datos, ¿no? Pues que es importante, el dato del PIB y y los datos de empleo, que no se han podido dar a conocer por el cierre del gobierno. Entonces, miren ustedes que con todo y eso, el mercado continúa con las expectativas intactas. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Y esto es a lo que debemos prestar atención, porque desafortunadamente es lo único importante durante esta semana. El día jueves, esta rueda de prensa o estos comentarios van a iniciar desde las 8:30 de la mañana. Primero Jeremy Powell, pues para que no se confundan, primero se va a presentar o se va a proyectar una grabación. Básicamente esa grabación, pues todos los asistentes la van a conocer, porque en el momento en que entran, les entregan como un libro, y en ese libro dice la introducción. Entonces, primero es una grabación, ahí no está hablando Jeremy Powell todavía. Entonces, se proyecta la grabación de bienvenida, bla, bla, bla. Después de eso, se van a dar otros comentarios, y ahí sí, después de esa introducción, de que digan quiénes se van a presentar, etcétera, yo pensaría que cerca de las 9 de la mañana, ahí van a arrancar ya a hablar. Y el mercado, como les menciono, va a estar muy atento a lo que hable Jeremy Powell. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa puede ser una expectativa más dovish, donde él, diciendo que a pesar de no tener datos, los que ya conoce le dan la tranquilidad para mencionar que efectivamente la Reserva Federal tiene el poder o tiene la capacidad de realizar estos movimientos. Fíjense que esta no es una reunión de la Fed, no es algo programado, no es un evento, digamos, donde estén los banqueros centrales, o sea, no es de los eventos, digamos, de talla internacional, que son súper relevantes, pero reitero, como no hay datos, como no hay información, esta conferencia de bancos comunitarios va a tomar mucha relevancia, y definitivamente el mercado lo que quiere es que él de alguna manera insinúe que la economía va bien y estamos con la capacidad de continuar esta política monetaria de reducción de tasas de interés. Ese es el mensaje que se espera.
Si el mensaje es así, entonces lo que esperamos que ocurra con o sin cierre del gobierno es la continuidad de la tendencia actual, la tendencia que llevamos desde hace un mes. Eso es lo que todo el mundo, lo que el mercado está esperando. Recordemos que sobre este particular, o sobre las expectativas mejor, eh, se ha venido, digamos, yo creo que gestando un muy buen ambiente en los inversionistas y, y este buen ambiente en los inversionistas ha venido pegado a varias noticias, como lo vimos ayer. Ayer fue otra nueva, el caso de la asociación entre AMD y OpenAI. La semana anterior vimos muchas noticias similares, noticias que le están dando impulso particularmente al índice Nasdaq para continuar esa racha alcista. Son noticias que sin duda alguna van a valorizar más las compañías que están involucradas en todos los temas de inteligencia artificial. Entonces hemos visto una cantidad de noticias durante las últimas semanas y ese realmente es el peso o el soporte mejor que está generando estas valorizaciones, porque son alianzas nuevas y alianzas que sin duda alguna están potenciando o están ayudando a impulsar esta valorización y por eso este sentimiento de mercado. Entonces, hay un sentimiento, digamos, que está soportado sobre esas nuevas alianzas que se están dando a conocer prácticamente todos los días, ¿no? Y están afectando y están impulsando a compañías de todo estilo tecnológicas en Estados Unidos como Intel la semana pasada, Nvidia, eso ya lo habíamos visto, bueno, un poco de compañías que están siendo, digamos, afectadas de una manera muy positiva. Eso es lo que está ocurriendo. La consecuencia de esas nuevas alianzas lo que realmente hace es que las expectativas de resultados pues mejoren. Esta semana pues no es la semana fuerte y aquí no arrancan las compañías más importantes a entregar resultados, no es el momento, pero sí arrancan algunas empresas a entregar los resultados corporativos del tercer trimestre. Y miren ustedes que aquí obviamente no existen muchas, pero está Delta, primerito aquí en la parte superior, el día jueves en la mañana antes de la apertura, y también está Pepsi, que la podemos observar aquí también antes de la apertura del mercado. Son las primeras. La próxima semana vamos a tener más y todas entregando resultados sobre el tercer trimestre del año. Lo más interesante, la lectura que ellos le dan para el cierre de año. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que va a venir ocurriendo con las ventas de fin de año de manera general? Entonces sí que es importante entender y ver esas expectativas. Los sectores que pueden reflejar mejor desempeño según los números iniciales son el sector de tecnología, donde se espera un incremento de utilidades de 12%, y el sector de consumo, donde se espera un incremento de utilidades el 5%, como está aquí. Las empresas que tengan exposición directa a la inteligencia artificial realmente se piensa que le van a dar un upside, una inyección adicional a las utilidades del Standard & Poor's, cerca del 72%. Teniendo esto presente, entonces lo que podemos decir es que efectivamente existen tres escenarios, y el día de hoy, a diferencia de las veces anteriores, me ha atrevido a entregar unas probabilidades sobre los mismos, donde el escenario base, el cual nos lleva a tener un Standard & Poor's sobre los 6.900 puntos, en esta zona, la flecha está mal, sobre esta zona, 6.900, el Standard & Poor's actualmente está en 6.700 puntos, es decir, una pequeña valorización adicional. Recordemos, y esto ha sido muy incisivo, durante estas últimas semanas los analistas de Wall Street están modificando hacia arriba la expectativa para fin de año y están pensando que el target objetivo del Standard & Poor's para fin de año se va a ubicar sobre los 7.000 puntos. Esos son 300 puntos adicionales
a lo que hemos visto. Y básicamente la razón fundamental que han puesto Goldman Sachs, Morgan Stanley, que son los principales que han hablado de esto, BMO, es otra entidad financiera muy respetable. La razón fundamental es estas fusiones, estas alianzas que están en torno a la inteligencia artificial definitivamente van a impactar de manera muy positiva los resultados corporativos. Esa es como, yo diría que es el resumen de todos los documentos que he leído frente a estas empresas. Entonces, esa probabilidad creo que es de 60-65%, hacia allá vamos a ir. Es muy importante que que los congresistas lleguen a un acuerdo para destrabar el cierre del gobierno, porque si les digo, si esto se alarga, recuerden, 0.1, 5 semanas ya es casi medio punto de crecimiento económico y ahí ya podríamos tener problemas. Pero con este entorno general, pienso que podría haber una valorización de este estilo, más o menos un 3-4% adicional. El escenario alcista, pues es un escenario mejor, y ese escenario alcista, ¿de qué depende? Miren que la probabilidad es muy baja, pero ¿de qué depende? Básicamente sería que esta semana, máximo la otra, el gobierno se reactivara, republicanos y demócratas llegaran a un acuerdo. Eso se ve complicado pues por la reunión de la noche anterior, pero ese sería el escenario, que estos dos llegaran a un acuerdo muy rápido, que la Fed diera un anuncio, pues con datos que no tenemos, pero que la Fed diera anuncios como miércoles tenemos que hacer cortes más agresivos porque realmente el empleo ya se mejoró de una manera absurda. Y miren que frente a este escenario, que es el más agresivo, el más positivo, si lo puedo llamar así, donde el Standard & Poor's de una manera rápida debería tocar los 7.100, pues hombre, poniendo los pies en la tierra es muy complicado porque los datos de empleo no se van a mejorar o no deberían mejorarse de una manera tan rápida. Pues ¿por qué? Porque seguimos teniendo el problema de los migrantes, porque efectivamente estas personas que trabajan con el gobierno no están consiguiendo trabajo tan rápido en entidades privadas y entonces no debería ser. De todas maneras dejo el escenario porque podría ocurrir, pero la probabilidad realmente es muy baja. Y el escenario más negativo es donde hay un shutdown, un cierre del gobierno prolongado, porque ahí sí la gente va a decir, esto sí ya va a afectar el crecimiento en Estados Unidos, sí o sí, y ya no tiene que ver con la publicación de datos ni nada, sino sí va a afectar el gobierno, y como les mencioné anteriormente, hay entidades muy serias que ya han calculado ese impacto, sobre todo la agencia Moody's, que ya sacó un documento y dice, sí, hay una afectación directa en el crecimiento económico en Estados Unidos. Entonces, eso sí podría ser delicado y desafortunadamente nos llevaría a un momento de corrección. La probabilidad es muy baja porque, vuelvo y reitero, están hablando de temas netamente políticos, cuánto me toca a mí, cuánto le toca a mi estado. Eso es lo que se está negociando realmente, en otras palabras, y esperemos que se vuelva realidad, ¿no? En cuanto al portafolio, pues ustedes saben, el mes pasado tuvimos ya una valorización del 2.17, ya estamos sobre el 2.42, ya estamos tomando esa senda alcista, hemos arrancado un mes de octubre también positivo, bueno, hasta hoy, que ahí el mercado está retrocediendo, y les recuerdo, está retrocediendo es porque anoche no se llegó a ningún acuerdo. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero técnicamente todavía nos encontramos en esta tendencia alcista en el Standard & Poor's. Estamos sobre esa tendencia alcista, es sobre la que nos estamos pegando. Sectores como Consumer Staples, compañías que definitivamente de una u otra manera
pues en este momento no piden, no se valorizan de manera fuerte, y estoy hablando de compañías como Walmart, Costco, Procter Gamble, Coca-Cola, Pepsi, Colgate, incluso un Philip Morris. Ese tipo de compañías son las que hacen parte de este grupo. Pues hombre, no están teniendo valorización fuerte, tal vez porque los inversionistas o los analistas le están dando valor más rápido, valor más fuerte a las compañías del sector tecnológico que se los vemos. Generalmente estas empresas ganan valorización, digamos, muy rápido cuando empieza a haber incertidumbre. Entonces, una señal tal vez, no puedo decir que es un sector refugio, pero recuerden ustedes, tradicionalmente cuando la economía se pone mal, pues la gente va más rápido a los supermercados, consumo básico, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos el sector de materials. Ahí hay compañías más de largo plazo, está DuPont, está Freeport, ese tipo de empresas que pues no han tenido una valorización muy fuerte y continúan ahí de capa caída. Había un sector que estaba dentro de este grupo, que era el sector de salud, se acuerdan ustedes la semana anterior, pero hubo una noticia que Pfizer, siendo no las más grandes participantes dentro del grupo de salud, pues obviamente va a ser una compañía que va a estar muy favorecida por todos los acuerdos que realizó con Donald Trump, y ahí, de ahí pegaditas, pues va a estar United Healthcare, está LLA, Johnson Johnson, y otras empresas que obviamente podrían salir muy beneficiadas. Hay un sector de manera particular que está empezando, digamos, a no valorizarse, diría yo, y es el sector de comunicaciones, ¿no? El sector de comunicaciones, donde están compañías como Meta, Google, Netflix, Warner Bros. Esas empresas, pues por diferentes anuncios, le recuerdo, Trump acaba de mencionar que si las películas no se hacen dentro de Estados Unidos, les va a generar un impuesto gigantesco. Meta, que sigue invirtiendo o anunciando inversiones fuertísimas nuevamente, digamos como que se rearman el tema del metaverso. Las gafas que anunció para realidad virtual, pues digamos que no fueron recibidas como se esperaba. Y esto ha generado como unas correcciones, si las puedo llamar así, en este grupo de consumo. Pues hay que monitorearlo mucho porque podría ser un sector que tal vez pierda terreno en algunas semanas. Es algo que simplemente estamos mirando de manera previa, se los quiero comentar porque también es importante que sepan qué es lo que está ocurriendo, pero estamos ahí. Para finalizar, dato clave no tenemos, evento clave sí, jueves, cerca de 9 de la mañana, hora del este, en Estados Unidos. Muy seguramente ya vamos a empezar a escuchar a Jeremy Powell y vamos a tener un panorama claro de ese discurso, un discurso que esperamos que sea dovish, que sea para allá. ¿Dónde está los datos de mercado? Nos llevan a la tranquilidad de que efectivamente la economía va por buen camino, y aunque no tenemos los datos que esperamos en empleo e inflación, la Reserva Federal tiene las herramientas para continuar su política monetaria expansiva, bajar el costo del dinero en el largo plazo. Un discurso de ese estilo esperamos. Vamos a ver si así ocurre. Lo discutiremos la próxima semana, ¿vale? Les agradezco como siempre su participación en nuestro comité y feliz semana para todos. Gracias.